Sin duda es uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Albacete. Lo vamos a descubrir con Felipe Alonso, con el profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos vamos a ir al Alcalá del Júcar. Sí, es muy curioso porque Albacete es una gran desconocida. No sé por qué, ya es una provincia que tiene cantidad de cosas maravillosas para visitar. Quizá puede ser que uno de los mayores exponentes sea Alcalá del Júcar. Trepando por la montaña, Señor. Las casas se van escalonando en la orografía del terreno. Vas subiendo cuesta tras cuesta, tienes que subir, prepararte bien las piernas, unas zapatillas deportivas o cómodas para subir hacia el castillo, que es el símbolo. Tiene dos símbolos. Uno es el castillo, que es roqueño, está arriba en el risco, que está muy bien conservado, que es muy pequeñito, pero es una joyita, está fenomenal. Un castillo que dicen que lo construyeron los almohades, pero que luego quien realmente lo modificó y lo mejoró fue la Reconquista, ¿no? Un castillo defensivo. Y otra joyita, la segunda, que es muy curiosa, es la Plaza de Toros, porque como es una población que está creciendo hacia arriba, la Plaza de Toros, para adaptarse al terreno, a la orografía del terreno, no es circular, tiene forma elíptica. Pues son solamente dos de las joyas que vamos a ir descubriendo ahora en una nueva entrega, en un nuevo capítulo, en un nuevo viaje de esa sección que tanto me gusta, Pueblos de España. Trepando por la montaña, las casas se van escalonando una tras otra, aferrándose al terreno, conformando unas calles estrechas, empedradas, que permiten ir subiendo hacia uno de sus principales símbolos, el castillo roqueño, que todo lo domina y que da nombre a la población. Es una población que sorprende cuando aparece de repente ante los ojos del viajero. Es Alcalá del Júcar, uno de los pueblos más bellos de una provincia poco conocida, Albacete. El río Júcar la circunda, protegiendo el casco urbano con una profunda hoz, lo que le aporta una singularidad especial que se puede contemplar antes de llegar a la población, desde el mirador que hay en el llamado Barranco de la Noguera. Alcalá del Júcar es una caja de sorpresas. Si desde el exterior su belleza llama la atención, atrae la blancura de sus casas que buscan escalar el cielo, cuando se penetra en la población, la sensación es la de estar en un lugar del que no se quiere salir. Compitiendo con el castillo se eleva la torre de la iglesia de San Andrés Apóstol, que llega hasta los 70 metros de altura. Su plaza de toros, una de las más antiguas de España, es muy singular ya que, para adaptarse al terreno, no es un coso a la sazón redondo, sino que tiene una forma irregular, prácticamente elíptica. Calles estrechas que avanzan hacia el cielo con unas cuestas muy pero que muy empinadas para remontar el peñón en el que se ubica, donde un buen número de cuevas lo horadan y prácticamente lo atraviesan. La más curiosa, la denominada Cueva del Diablo, que atraviesa la montaña completamente. Puedes entrar por un lado y salir por el otro. Su decoración es muy especial, es espectacular. Gracias a este casco urbano, fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1982. Hay que pasear con tranquilidad, dejarse llevar y aceptar el reto de subir, remontar las cuestas disfrutando de la paz que se respira en su entorno. No hay prisa, es necesario ver, admirar y disfrutar.
La sensación que te regala Alcalá del Júcar en la provincia de Albacete es la de estar en un lugar del que no te quieres marchar. Este es un gran resumen de lo que ofrece este municipio, este pueblo de España que hoy traemos a Miradas Viajeras. Felipe. Es un pueblo único en su especie. O sea, no se puede, así como hay pueblos que se pueden comparar por alguna razón o por alguna circunstancia, Alcalá de Júcar no es comparable con ninguno. Tiene una singularidad muy importante y es el río Júcar, que la circunda, perdón, que la protege. Es el que le da una razón de ser. Al mismo tiempo le da nombre. Hay que tener en cuenta que Alcalá es un nombre árabe, que es el castillo, y Júcar, el río, pues Alcalá de Júcar sería el castillo del Júcar, nombre puesto por los musulmanes cuando decidieron construir allí el castillo, que hemos hablado del siglo XII aproximadamente, como una zona defensiva de cara a la llegada de los cristianos en Levante, ya que por Levante avanzaba la Reconquista y entonces era como una zona fronteriza para evitar ese avance, ¿no? Y castillo que está perfectamente conservado, pequeñito, coquetillo, se puede visitar y es una verdadera joyita. Déjame que pare aquí un instante porque creo que tenemos conexión con Pedro Antonio González, es el alcalde precisamente de Alcalá del Júcar. Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí lo tenemos. Estaba hablando Felipe Alonso, el profe, uno de los tertulianos de este programa, de un lugar que nos encanta a los dos, Maravilla. que nos vuelve loco, que nos tiene enamorados, y me hablaba del castillo, me hablaba de esa sensación de estar en un lugar del que no te quieres marchar, pero es que Alcalá del Júcar es mucho más. Hablamos del castillo, pero también hablamos del núcleo urbano, que hay que pasearlo despacio, ¿no? Poco a poco y paso a paso, como nos gusta contar aquí en Miradas Viajeras. Pues sí, así es. Como que escuchaba al profesor Felipe, creo que conoce muy bien Alcalá del Júcar y que ha tenido oportunidad de recorrer nuestras calles, y creo que el consejo que daba de ropa cómoda y zapatillas de deporte me ha apoyado, porque como bien describíais, pues Alcalá se dispone en la ladera del río, una ladera bañada a los pies por el río Júcar, y se dispone en todo un callejero intrincado de calles laberínticas, también diseñadas con aquel patrón que seguían los almohades, que son quienes fundaron, como bien apuntaban, el castillo. Y el callejero, el conjunto histórico, fue declarado, ese caserío fue declarado conjunto histórico artístico en 1982, y efectivamente pues tiene una peculiaridad que difícilmente se puede comparar con otras poblaciones, porque realmente Alcalá se exhibe plenamente. O sea, es una localidad, un municipio, una población que cuando estamos acercándonos a ella apenas la advertimos, vemos que el GPS nos va marcando que nos vamos acercando cada vez más, pero no acabamos de localizarla visualmente, y de repente al girar, al salir de una curva, pues nos encontramos con toda una población escalonada, abalconada, que se exhibe por entero, que está bañada por esas aguas del río Júcar, y que tiene a su vez una vega extraordinaria desde el punto de vista paisajístico y natural, en la vega del río Júcar. Hace un momentito estábamos viendo precisamente las imágenes de esa plaza de toros de la que nos hablaba Felipe. Oye, una curiosidad, compitiendo con el castillo, tenemos esa torre de la iglesia que se eleva más de 70 metros. 70 metros de altura. Pero yo le quería preguntar al alcalde algo que a mí me impresionó bastante, es la cantidad de cuevas que hay en el Peñón. ¿Cómo atraviesa? Sobre todo hay una que a mí me encanta, porque yo soy, admirador del diablo, y hay una que es la cueva del diablo, que es una gozada, porque tú entras por un lado y tomas un vino por una parte y luego cenas por otra parte. Sí. Bueno, las cuevas del diablo es uno de los ejemplos de cuevas originarias de la localidad que se han reconvertido, ¿no?, con usos, en este caso, turísticos. Pero todo ese caserío que nosotros vemos en Alcalá del Júcar son casas-cuevas. Vemos que Alcalá del Júcar, las casas en Alcalá del Júcar tienen una primera estancia, que es una construcción normal, una construcción como podemos conocer en cualquier otro lugar,
pero a partir de esa primera instancia, el resto de las habitaciones de la vivienda se disponen en cuevas, o sea, están excavadas en la montaña, y algunas de estas cuevas son visitables, algunas tratan de recrear los modos de vida y costumbres de vida hace décadas en estas cuevas, y algunas otras que se han reconvertido para otros usos, en este caso del sector turístico, como pueden ser pues, un museo o bueno, pues, un restaurante. Felipe, te comentaba precisamente, ¿no?, por esas cuevas que son un símbolo de identidad del lugar de Alcalá, que nos encanta. Estamos yéndonos a disfrutar de Alcalá del Júcar en Albacete. Nos encanta a los tres tertulianos que estamos en estos momentos desgranando uno de los pueblos más bonitos de España, sin lugar a dudas, más sorprendente, como nos estaba contando su alcalde, Pedro Antonio González, a ese más de 2 millones de telespectadores que tenemos en esta casa, en Negocios Televisión, en Movistar Televisión. Y Felipe, contrarios al castillo, la gran torre de la iglesia, 70 metros. 70 metros de altura, que es otro símbolo del lugar. Pero también Alcalá del Júcar no solamente tiene el conjunto, no solamente tiene lo que es la iglesia, las calles empedradas, las cuestas para arriba. No solo tiene, sí, digo las cuestas para arriba porque es que... Sí, claro. Evidentemente en esta vida todo lo que sube baja. Mira qué bonito, qué imagen tan bonita. Es una gozada, la verdad es que ver cómo escalona. Cuando llegas, pasas la curva, ves el mirador, desde el mirador enfocas todo lo que es la población, es la fotografía de lo que es, y luego es el atardecer también. O sea, y luego hay una cosa muy a mí es que me gusta, y como me sensibiliza, me pone la carne de gallina, y es el anochecer. Ver cuando el castillo arriba tiene unas pequeñas luces, pero ver cómo las casas que van subiendo, trepando por el peñón, tienen todas luces, están iluminadas con pequeñas luces, y los faroles que hay. Es una imagen impresionante. Alcalde... Una imagen de cuento, alcalde. Yo te felicito por el sistema de luminosidad que hay allí, porque es de cuento. Bueno, de hecho, no tengo que decir con respecto a este sistema de iluminación que nos comenta que bueno, obtuvo en un concurso internacional organizado por Philips, obtuvo el tercer premio a nivel internacional por detrás de la Torre Eiffel y de la Mezquita de Estambul, de la que estaban hablando hace un momento. La iluminación del conjunto histórico artístico de Alcalá del Júcar obtuvo esa mención destacada en ese concurso internacional de Philips. Estamos hablando con Pedro Antonio González, es el alcalde de Alcalá del Júcar, y con Felipe Alonso, el profe, descubriendo uno de los municipios más bonitos de España. Y además me encanta, Felipe, ver la cara de felicidad que tiene el alcalde hablando con orgullo de su pueblo. El problema es que yo estoy aquí y no estoy ahí, ese es el problema. Me gustaría también estar ahí. Y luego hay otra cosa también que tiene Alcalá del Júcar, que no hay que echar de menos en el saco, y son los alrededores que tiene, su entorno, todo lo que es el entorno con el Júcar, ¿no? Y cómo puedes ir por el río hasta el pantano que hay más abajo, el Molinar, me parece que se llama. Luego tienes toda la zona de los barrancos, toda la zona de desfiladeros que hay, las aves, bajar en piragua por allí. Es decir, tiene muchas cosas más que ofrecer. Por eso yo siempre digo, y me gusta mucho destacarlo, que Alcalá de Júcar es un lugar para recorrerlo despacio, para degustarlo, para estar a gusto, tranquilo, y no es un lugar de paso, de llegar un día, de dar una vuelta por el pueblo, subir al castillo, bajar, comerte eso que tenéis allí, que es el mataero, que es parecido a ese engrudo que hay a base de caza en Cuenca, que es tremendo, el morteruelo, pero claro, es una zona también, Alcalá también hace frío, entonces hay que coger energía cuando se gasta, sobre todo por las cuestas, aunque subes y bajes. Pues sí, efectivamente así es, y junto al gran patrimonio monumental y arquitectónico que tenemos en un pueblo pequeñito, y sí que tenemos ese privilegio de esa concentración de patrimonio arquitectónico y monumental, pero efectivamente todo esto viene acompañado por un patrimonio natural y paisajístico bueno, pues excepcional, ¿no? Que es el que dibujan las obras de Río Júcar, que además es un punto de interés geológico a nivel comunitario, con una declaración de protección de la Comunidad Europea en este sentido, y que por lo tanto, bueno, pues tiene
también son factores destacables desde el punto de vista de ese atractivo individual, ¿no? que acompaña la parte monumental. Y algunos otros tesoros un poco más escondidos, como contamos, porque hablábamos del castillo de la torre de homenaje, el castillo que podemos ver combinando todo el conjunto de la Cala del Júcar, pero río arriba hay otro castillo, ya no apenas posibilidad de caso, sepa dónde está, que es la cueva de Caradén. Caradén era un rey moro que bueno, pues, estaba por estos lares y que en 1213, cuando el rey Alfonso VIII conquista estos terrenos expulsa a los almohades de estas tierras, las leyendas, los escritos dicen que en 1213 se conquistan 3 castillos, el castillo de Jorquera, el de Garadén y el de Alcalá. El de Garadén es una cueva fortificada. Hablamos antes de las cuevas, aquí en Alcalá han tenido todos los usos, pero tenían usos habitacionales, usos para los animales, incluso usos defensivos. Y realmente hay muy pocos ejemplos de castillos fortificados en la península ibérica. Aquí tenemos la fortuna de contar con estos ejemplos. Además, es un tipo de construcciones defensivas militares bastante habituales en el norte de África, pero que en la península son muy raras. El Tranco del Lobo, el Pantano del Molinar o el Parque Natural de la Hoz del Júcar. Son 3 lugares en el entorno de Alcalá del Júcar que tienen que ser visitados, que tienen que ser descubiertos, que tienen que ser andados despacio, muy despacio. Por eso decía el profe Felipe Alonso que Alcalá del Júcar es el lugar que hay que ir despacio y además dedicarle tiempo, no quererlo ver en un momento. El alcalde nos decía que se llegaba hasta Alcalá del Júcar y te lo iba marcando el GPS, pero hasta que no estás allí no lo encuentras. Luego lo disfrutas intensamente y desde luego es un sitio para quedarse unos días y de verdad vivirlo como se merece. Felipe, en 30 segundos, gastronomía. Sí, bueno, lo que comentaba antes con el alcalde, tenéis una gastronomía maravillosa. Está el mataero, que casi es el matador más que mataero, que es como el morteruelo conquense. Y luego hay un guiso que no recuerdo el nombre, que es a base de bacalao, también, que es muy bueno. La caza, tenéis pescado, tenéis unas truchas maravillosas del Júcar y unos dulces estupendos. Hay unos quesos que también se pueden degustar. Es decir, un paseo por las calles, subiendo y bajando, como a mí te gusta decir, 3 días o 4 días, o una semana, yo me voy una semana para allá contigo a recorrer todo, y una buena comida, bueno, regado por un poquito de vino, y la verdad es que a gozarla. Alcalde, un recuerdo, un sentimiento, un mensaje para todos aquellos que quieran ir a descubrir este maravilloso lugar de la provincia de Albacete. Bueno, pues que van a venir a un lugar que, como bien comentábamos antes, van a guardar en la retina durante muchos años. Es un pueblo que tiene unas singularidades en cuanto a su orografía, su ubicación, su disposición, su cultura, su gente, su gastronomía, porque estamos en el límite entre Castilla y Levante y tenemos también esas influencias que nos impregnan en todo, también en la gastronomía, porque aquí en Alcalá del Júcar es tan habitual y tan posible poder encontrarte un gazpacho manchego, es un guiso que no es el gazpacho andaluz, no hay que confundirlo, y además es totalmente diferente, pero quien lo quita y se confunda se va a llevar una gran sorpresa. Pero también es posible encontrarte en el menú cotidiano una paella valenciana, ¿no? La típica paella, porque aquí sí que tenemos esa riqueza gastronómica que no es ni puramente castellana ni puramente levantina, sino que un poco se nutre de la cultura, tanto de Levante como de Castilla. Y yo creo que eso ha ido forjando un carácter de un pueblo abierto, acogedor, totalmente un poco con nuestra forma de ser un poco impregnada por ese pueblo que decíamos que al girar una curva se abre y se muestra a todo el que nos visita, y ese es el carácter de la gente de Alcalá del Júcar, un poco a imagen y semejanza de nuestro pueblo.
Sí, señor, pues con ese recuerdo me quedo, con esa imagen me quedo, como decíamos antes, de uno de los pueblos seguros, sin lugar a dudas, más bonitos de España. Hoy nos hemos querido acercar y escribir esta página de viajes, este relato en la provincia de Albacete. Lo hemos hecho viajando hasta Alcalá del Júcar con su alcalde, con Pedro Antonio González, y con el profe, con Felipe Alonso, dos compañeros de viaje excepcionales para mí en esta tarde en la que Miradas Viajeras en Movistar Plus sigue su camino para esos más de 2 millones de telespectadores. Anotad, Alcalá del Júcar, destino imprescindible para el 2022. Alcalde, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias y por aquí os espero. Pues por allí iremos, ¿verdad, Felipe? Seguro, yo ya sabes que repetiré. Claro que sí, uno de esos lugares maravillosos, de verdad, como habéis visto en las imágenes, que van a quedar guardados para siempre en la retina del viajero.